Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos rápido a cómo poner un fondo de pantalla en movimiento, ya sea con un GIF, un video o un wallpaper, como quieran llamarle. Primero que nada, quiero decirles que esto lo vamos a hacer sin instalar nada, pero absolutamente nada. Bueno, comencemos. Nos vamos a esta página, yo les voy a estar dejando el enlace en la descripción del video, que por cierto el enlace es directo. Bueno, esta es una aplicación portable o portátil. Para los que no lo sepan, una aplicación portátil o portable no se instala. Una vez estemos en la página, bajamos un poco. Olvidé decirles que si le aparece en inglés la página, hacen clic aquí y la traducen al español, o clic derecho en una parte vacía de la página y luego en traducir a español, ¿ok? Bajamos hasta llegar a descargar. Ustedes hacen clic aquí, luego bajan un poco hasta llegar a autowall.zip. Clic ahí y comenzará la descarga. Yo la voy a cancelar porque, como les dije, ya la tengo. Bueno, una vez haya finalizado, clic en la flechita y mostrar en carpeta. Les quedará así. Aquí está el archivo, lo seleccionamos, hacemos clic derecho y luego en extraer en AutoWall. Esperamos un ratito. Aquí está. Va a quedar esta carpeta. Bueno, presten atención, por favor. Presten mucha pero mucha atención. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Y si quieren más videos sobre Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, abrimos la carpeta. Abrimos también esto. Seleccionamos la aplicación, hacemos clic con el botón derecho del mouse. Nos situamos en enviar a y luego clic en escritorio, crear acceso directo. Aquí está la aplicación. Ahora sí, hacemos doble clic, se nos abrirá esta pequeña ventanita. Hacemos clic en browse o browse y buscamos un GIF, un video, lo que sea para poner como fondo de pantalla en movimiento. Yo, por ejemplo, he descargado algunos GIFs, como ser este de un tornado. Hacemos clic sobre el archivo. No se vayan porque después les voy a mostrar cómo hacerlo también con un video de YouTube. Así que por favor quédense. Bueno, clic en el archivo, ahí está. Clic en abrir. Otra cosa, si queremos que si queremos que este fondo se ejecute cada vez que encendamos nuestra computadora, tenemos que dejar marcada esta opción, esta casilla. Bueno, clic en Apply, que significa aplicar. Miren, hacemos clic aquí para cerrar, obviamente. Este es un GIF, recuerden. ¿Qué pasa ahora si queremos un video? Volvemos a abrir el programita. Damos clic en Apply. En Browse. Damos clic en Browse. A ver, voy a buscar un video que tenga sonido. Por ejemplo este de la hinchada de Boca. Lo selecciono con un clic. Abrir. Apply. Pero no hay sonido. ¿Qué pasó? Ahora viene el truco. Por favor, presten mucha atención. Y recuerden que en un ratito nomás vamos a ver cómo poner un video de YouTube. Bueno, si queremos que vuelva al fondo original de Windows, damos clic en Reset o Reset. No sé cómo se lee. Ahí está. Bueno, para que el video tenga sonido, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, presten mucha atención. Volvemos a la carpeta.
recuerdan la que habíamos descomprimido del archivo que habíamos descargado de recuerdan que nos quedó esta carpeta. Bueno, la abrimos, volvemos a abrir aquí, abrimos la primera que dice mpb o mpv. Bueno, una vez hayamos abierto esta carpeta, tenemos que abrir este archivo mpb.conf. Hacemos doble clic, nos pregunta cómo queremos abrir este archivo. Esto lo desmarcamos. Hay que abrirlo con el bloc de notas. Si a ustedes aquí no les aparece el bloc de notas, dan clic en más aplicaciones y lo buscan y les va a aparecer. Clic en el bloc de notas, aceptar. Para que el video tenga volumen tenemos que modificar esto. Fíjense, al último está la opción de volumen. El valor es 0. Tenemos que cambiar ese valor. Borramos el 0 únicamente, y escribimos 100. Cerramos el bloc de notas, clic en guardar, tiene que guardarse para que se apliquen los cambios. Ok, volvemos a abrir el programita, clic en browse, recuerden, para buscar en nuestro equipo. Aquí está el video que no emitía sonido. Clic en abrir, clic en Apply, y ahora sí, ahora tiene sonido, está re bueno. Bueno, ahora veamos cómo poner un video de YouTube. También se puede poner un video de YouTube. Aquí le voy a dar clic a Reset para sacarlo. Clic en Apply para que se apliquen los cambios. Cerramos aquí. Configure el video de YouTube como fondo de pantalla usando este formato de URL. Aquí nos lo deja. Lo que tenemos que hacer es copiar esto. Hacemos clic derecho, copiar dirección de enlace. Por favor, presten mucha atención. Ahora abrimos el bloc de notas, pegamos la dirección de enlace que habíamos copiado. Ven aquí entre paréntesis que dice video-id, y al final también nos vamos a YouTube. Voy a buscar uno cortito, a ver, por ejemplo accedemos al video, copiamos el ID del video, no toda la URL, no, el ID son los últimos 11 caracteres. De aquí hasta aquí, ustedes cuenten de derecha a izquierda 11 caracteres. Siempre es después del signo igual. Clic derecho, copiar. Volvemos al bloc de notas. Y aquí, recuerdan que les dije, ¿no? Video-id. Tenemos que pegar aquí esa ID. Borramos de paréntesis a paréntesis, por favor, hasta ahí nomás. Control V o Control V. Ahí está, ya la pegamos. Aquí lo mismo. Borramos desde el paréntesis hasta el otro paréntesis. Y pegamos la ID del video. Ahora copiamos todo. Abrimos el programita. Clic aquí. Clic derecho, pegar. Clic en Apply. Ahí está, miren, el video de YouTube. Así podemos elegir cualquier video. Perdón, me había olvidado de algo. El video de YouTube no tiene sonido. Bueno, para que tenga sonido, presten atención, hay que cambiar una sola cosa. Si se fijan aquí en la URL, en donde dice mute igual 1, a ese 1 tenemos que reemplazarlo por un 0. Mute igual 1. Borramos ese 1 y escribimos el 0. Clic en Apply y ahí está, ya van a ver, ya van a escuchar, mejor dicho. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hagamos esto rápido.
YouTube en nuestra... Así tienen que hacerlo con todos los videos de YouTube, ¿ok? Bueno, ahora sigamos. Ya saben, si quieren quitarlo, clic en Reset y cierran. Como les dije al principio, no se instala. Pero hay un pequeño inconveniente cuando se quiere eliminar el archivo, la carpeta y este archivo, suponiendo que ya no lo queremos más. Bueno, eliminamos el primero, eliminamos esta carpeta y no se deja. Dice, la acción no se puede completar porque otro programa abrió la carpeta o uno de sus archivos. Lo que tienen que hacer aquí es dar clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas y abren el administrador de tareas. Porque hay una cosita ahí que se está ejecutando. Hacen clic en una parte vacía del administrador, presionan la A, la letra A, la tecla A para buscar, a ver, ya les voy a decir cuál es este, miren, autopause. Por eso es que no se puede eliminar la carpeta. Hay que hacer clic para seleccionarla y luego en finalizar tarea. Ya podemos cerrar el administrador de tareas. Ahora sí, le damos a reintentar. Y se fue. A ver. Sí, ya está en la papelera. Y ahí ya lo pueden eliminar con tranquilidad. No olviden suscribirse. Chao.